Hola mis queridas y queridos estudiantes de Cálculo 2. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de uno de los conceptos más importantes del cálculo, el concepto, la idea del límite de una función. Vamos a ver qué ocurre cuando nos aproximamos infinitesimalmente hacia un valor con ciertas funciones. Vamos a estudiar sus propiedades. Pero para poder hacerlo, dividiremos nuestro estudio en varias partes y la etapa que nos corresponde hoy es hacer un pequeño repaso acerca de la idea de función, de forma que tengamos una buena base sobre la cual construir nuestra idea de límite. No esperemos más y vamos con eso. Pues bien, como dijimos, comenzaremos recordando la idea de función. Decimos que una función f definida desde un conjunto A un conjunto de B corresponde a una función si a cada elemento de A se le asigna un único elemento en el conjunto B. Y eso se representa mediante la expresión que allí está, f, que va definida de A hacia B. El conjunto A se conoce como dominio, el conjunto B se conoce como recorrido, ¿sí? El conjunto de las X se conoce como las preimágenes y el conjunto de las f de X, imágenes o y, se conoce como las imágenes. Y pues bien, una función de variable real será aquella en donde la X sea un subconjunto del conjunto de los números reales y vaya asociada a otro subconjunto o al conjunto de los números reales. Cada una de estas funciones lleva asociada una gráfica. Esa gráfica viene dada por una serie de infinitos puntos que determinan la forma de la función, donde estos puntos vienen dados en pares ordenados, x, f de x, o lo que es lo mismo, x, y. Con ayuda de eso, nosotros trazamos la gráfica de algunas funciones. Ahí de seguro recordarás a la función que viene dada por la recta, a la función que viene dada por una parábola, o a las funciones que vienen dadas por polinomios o por divisiones de polinomios. De seguro recuerdas eso. Las funciones también se pueden operar, tal como lo hacemos con los números. Las funciones se pueden sumar entre ellas, tal como está definido ahí, restar entre ellas, multiplicar y dividir. Pero además las funciones pueden realizar otras operaciones, como multiplicar un número por toda la función. Eso está allí definido. O bien componer funciones. Y componer funciones significa aplicar una función sobre otra. Es decir, en este ejemplo donde tenemos f compuesto con g, primero sobre la x aplicamos la función g y a ese resultado le aplicamos la función f. Eso se llama la composición de funciones, en este caso f compuesto con g. Es súper importante destacar que esta operación no es conmutativa, es decir, f compuesto con g no necesariamente es lo mismo que g compuesto con f. También definimos lo que eran las funciones simétricas. Existen funciones pares, funciones impares y funciones que no son ni una ni la otra. Una función es par cuando cumpla esa regla, f de x igual a f de menos x. Un ejemplo de una función par es la parábola, y lo puedes ver porque su gráfica es simétrica respecto del eje y. Las funciones impares cumplen la regla que aquí está. Y un ejemplo de una función impar es la gráfica de la función cúbica. Puedes ver que es simétrica, o sea, está reflejada respecto del origen, respecto del 0, 0. Por último, también definimos lo que era una función inversa. Y dijimos que la inversa de una función corresponde a una función que está definida desde el recorrido hacia el dominio, de forma que a cada elemento del recorrido le asigna un único elemento en el dominio, y de forma que f compuesta con su inversa da por resultado la identidad, es decir, exactamente el valor que teníamos al comienzo. Otro detalle importante es que la función inversa solo existe si es que la función es biyectiva, y una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Esos son conceptos que también tratamos durante el semestre anterior. Y bien, como puedes ver, esas son las ideas que necesitamos repasar para poder comenzar a trabajar adecuadamente la idea de límite. Así que ya las tenemos. Es momento que tú vuelvas a dar una leída, tomes tu cuaderno de los contenidos anteriores y repases lo que hemos conversado, porque ahora sí tenemos todo lo que necesitamos para empezar a hablar de límite. Pero eso será en nuestra próxima sesión. Por ahora yo me despido y nosotros nos encontramos pronto para comenzar a hablar de límite. Que estés muy bien. Chao, chao.